La Diócesis de Ensenada presenta Encuentros de Reflexión, un momento para profundizar los misterios que celebramos en Semana Santa. Meditación bíblica, teológica y litúrgica. Encuentros de Reflexión. Iniciamos. Queridos hermanos y todos nuestros seguidores aquí en el Facebook de la Diócesis Ensenada, estamos nuevamente en estas reflexiones, encuentros de reflexión para tener estas catequesis sobre la Semana Santa, poderla vivir de una manera profunda, de una manera espiritual, conocer qué es lo que celebramos en nuestra fe. La catequesis es buena para poder saber y dar razones de nuestra fe, el por qué hacemos y celebramos de esta manera la Semana Santa, que está cargada de muchos signos que son distintos al tiempo ordinario. Esta Semana Santa que acompañamos a nuestro Señor Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Nuestros encuentros de reflexión tienen tres partes muy importantes: el contexto bíblico, que está a cargo del padre Mario Valderrama; el contexto teológico, que está también a cargo del padre Francisco Javier Jaime; y el aspecto litúrgico, que está a cargo del padre Francisco Barragán. Estos tres aspectos nos centran realmente en la vivencia de la celebración, que podamos entender para poder vivir nuestra fe. Lo que creemos, lo celebramos en estas celebraciones litúrgicas, que está presente Jesús, que se hace presente y se actualiza, y participamos de este misterio de nuestra salvación, el misterio pascual de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, a que le dé compartir ahí a sus familiares, amigos, a sus contactos, para que puedan seguir este programa y puedan dar razón de su fe también y decir, bueno, entiendo por qué estoy celebrando el misterio pascual y por qué la Iglesia lo celebra de esta manera tan solemne, tan espiritual, tan magno, y poderlo disfrutar también, así, vivirlo desde el corazón, vivirlo desde el interior del espíritu, gracias a estas catequesis que nos centran y nos sitúan en este contexto de la Semana Santa. Pues vamos a esta cápsula y ahorita comenzamos. Viernes Santo. La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Con la pasión de Jesús en el Evangelio de Juan, contemplamos el misterio del crucificado. Con el corazón del discípulo amado, de la madre, del soldado que le traspasó el costado. Y bien, hoy ya vio la cápsula, estaremos haciendo la meditación, este encuentro de reflexión acerca del Viernes Santo. El viernes en el que el Señor es clavado en la cruz. Y para esto vamos a presentar al Padre Mario. Padre, buenas tardes. Y a nuestros panelistas, buenas tardes a todos, padres, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Muy bien. Bien, estuvimos aquí. Así es. A participar y a compartir. Así es, Padre. Pues, Padre, lo escuchamos, el contexto bíblico de lo que vamos a celebrar el Viernes Santo. Pues como todos sabemos, bueno, primeramente un saludo a todos los seguidores. Esperamos que pues nosotros les compartamos algo poco, mucho de lo que hayamos aprendido y hayamos vivido también y experimentado nuestra misma fe. Saludo también al Padre Jaime, Padre Francisco, que vamos a estar aquí compartiendo no solamente conocimiento, ¿verdad? Ciertamente que sí alguna cosa, pero también nuestro testimonio y nuestra experiencia de vida en la fe de Cristo sufriente, que es lo que reflexionamos el Viernes Santo. Quisiera comenzar yo tocando el tema de los relatos de la Pasión. Los relatos de la Pasión vienen en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos los tiene el capítulo 14, 15, Mateo los tiene el capítulo 26, 27, Lucas 22, 23 y San Juan el 18 y el 19. Todos los relatos de la Pasión abarcan ese momento, ¿no? Podemos dividirlo en varias partecitas.
Primero es el arresto, segundo momento sería el consejo del Sanedrín, que se reúnen para confabular en contra de Jesús. Las negaciones de Pedro también, que ya las conocemos. Viene también Jesús ante Pilato, Herodes y Pilatos, que tienen una especie como de discusión entre ellos, y al final salen amigos, confabulándose en contra de Jesús, a presión de la multitud de los judíos. Vamos a ver por ahí algún detallito. Viene después la burla de los soldados, ya cuando Pilatos le deja en manos a los soldados para que le den los azotes que ya conocemos, la flagelación. Viene después el momento del Via Crucis, Jesús camino del Calvario, ya habiendo sido juzgado injustamente, habiendo sido inocente, pues condenado a la muerte en cruz. Va camino hacia el Calvario, sufriendo, cargando con su cruz, y en la cruz carga también con nuestros pecados. Viene el final, la muerte de Jesús, ya la crucifixión y la sepultura. Más o menos ese es el relato de la pasión, que lo tienen, como les digo, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, sinópticos, y el Evangelio de San Juan, pero cada uno le van dando un matiz diferente. Cada uno también incluso añade algunas cosas que no tiene otro, y aparte pues completan. Así nosotros vivimos en todo lo que es el camino del Via Crucis, basándonos en los 4 relatos de la pasión, lo que llamamos nosotros el Via Crucis. Ahí, desafortunadamente, en esta ocasión no se vivirán algunos Via Crucis vivientes, pues en razón de la contingencia para prevención de todo, ¿no? Pero de cualquier manera, el Via Crucis se ha ido elaborando en base a los 4 relatos de la pasión: Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Bien, Padre, nos ha descrito cómo son los momentos de Jesús cuando está en este proceso. Podríamos preguntarnos, ¿quién es el verdadero culpable de la muerte de Jesús? Hemos dicho o hemos escuchado que los judíos, siempre decimos, es que los judíos lo mataron, los judíos lo crucificaron, pero la pregunta cabe, ¿quién es el verdadero culpable de la muerte de Jesús? Nosotros como biblistas, metiéndonos en los textos bíblicos, podemos ir encontrando argumentos, incluso también, ¿verdad? Yo creo que quien lee detenidamente los textos pueden encontrar, en primer lugar, a Pilato, pues, ¿verdad? Aunque Pilato, después de una especie como de 2 intentos hizo, ¿no?, de querer rescatar a Jesús, y al final no pudo, por la presión precisamente de la multitud. Yo digo multitud porque no todos eran judíos, y aparte dentro de los judíos había unos practicantes y otros no practicantes, ¿no? Después vemos un poquito un detallito sobre detallito sobre los judíos, ¿no? Pilato dice así, ¿verdad? Pero Pilato pues hizo el esfuerzo por tratar de salvar la persona de Jesús. De hecho, hay una tradición dentro de la comunidad primitiva cristiana, comunidad naciente, de que salvaguarda la persona y la figura de Pilato. Porque en cuanto que Pilato quiso salvar a Jesús y se lava las manos, soy inocente de la sangre de este sujeto, ¿no?, de este Jesús. Por eso, como que en cierta manera es culpable en cuanto que tuvo miedo a enfrentarse a la multitud, pero no es culpable en cuanto que él presionó para la muerte. Segundo, es el Imperio Romano, es decir, los soldados, y ciertamente que son los autores materiales de la muerte de Jesús, como sabemos, ¿verdad? Fueron los que le pusieron la cruz. Es una muerte estilo romano, pues un castigo por el crimen cometido del ambiente romano. Es también los que lo flagelan, los que se burlan de Jesús, le tiran de la barba, lo escupen, le ponen la corona de espinas, le dan latigazos y lo conducen hasta la crucifixión, ¿no? Pero esos son los autores materiales, ¿no? Y ya podemos hablar del tercer culpable, que son realmente los judíos entre los judíos, yo digo sí. Porque hay un grupo de judíos, entre ellos los apóstoles, ¿verdad?, que aún a pesar de que en cierta manera traicionaron al maestro en el momento decisivo de la cruz, incluso Pedro dijo, ¿verdad?, yo daré la mi vida por ti, ¿verdad?, pero a un ladito se hizo, incluso lo negó en 3 ocasiones, ¿no? Pero decimos nosotros que fueron realmente los judíos entre los judíos. Y dentro de los judíos, podemos decir las autoridades religiosas. ¿El Sanedrín? El Sanedrín no tanto porque eran autoridad o representatividad político-social,
Pero comunidades religiosas, autoridades religiosas, pues son Los los sumos sumos sacerdotes, sacerdotes, los los fariseos. escribas, los fariseos, incluso por ahí se llama los doctores de la ley y por ahí algunos ancianos, ¿no? De tal manera que podemos decir que no todos los judíos fueron los que, algunos presenciaron la muerte de Jesús. Una cierta Como un diferencia. espectáculo. Como espectáculo. Otros realmente, pues todavía, aún a pesar de que estaban viendo a Jesús, aquel que lo escucharon, lo siguieron, lo aclamaban, etcétera, pues permanecían en cierta solidaridad con Jesús. Pero sí, hay un grupito que estaban los indiferentes, los a favor de Jesús, y los contrarios totalmente, que son los judíos y las autoridades religiosas del pueblo judío, ¿no? Porque no alcanzaron a percibir que realmente Jesús venía enviado de parte de Dios, pues, ¿no? Y al ellos considerarse las autoridades religiosas, fueron los que menos aceptaron el mesianismo de Jesús. Así es, no lo reconocieron como Mesías. Padre, ¿y el motivo que Motivos. llevó a Jesús a la muerte? Yo he dividido en motivos, podemos decir tres. Tres. Lo primero es, recuerdan ustedes, en el ministerio apostólico de Jesús, siempre transgredía el sábado. Y era una de las razones por las cuales trataban de atacar o detener o apresar a Jesús. Porque era un judío que no cumplía estrictamente la ley, la Torá, ¿no? De tal manera que curaba a los enfermos y luego lo hacía en sábado, ¿no? Cosa que para el judaísmo es una cosa prohibida. Y la multitud lo seguía, lo escuchaban, entonces ahí les estaba acaparando un poco la atención a las autoridades religiosas, y por eso podemos decir que era una especie como de motivo, ¿no? Porque no era observante de las leyes conforme al pensamiento judío. Hay una segunda, que es la que proponen los Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Cuando se ve la discusión que tiene, sobre todo se ve en el Marcos 14, 15, pues, ¿no? Sobre todo el evangelio que me gusta seguir más a mí, en la Pasión, vemos que la razón por la cual va Jesús al suplicio de la cruz es por considerarse rey de los judíos. Y ese considerarse rey de los judíos es una especie como de culpabilidad o motivo político, sociopolítico, pues digamos así, ¿verdad? Porque dice, nosotros que somos judíos, consideramos al rey, pues al emperador. Y se considera y se dice ser nuestro rey de tal manera que no es nuestro rey, ¿no? Lo desconocemos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, ser rey de los judíos. Pero hay un tercer motivo, que es mucho más interesante y que es el que maneja San Juan. Dice el capítulo 10, ¿no? Curiosamente, en ocasiones el capítulo 10 lo ubica como el del buen pastor, capítulo 10. Sin embargo, el capítulo 10, versículo 31-33, dice claramente, ¿no? Ya no te creemos a ti porque te llamas rey, sino porque dices ser hijo de Dios. Y aquí decimos, ¿no? Mientras que los sinópticos hablan de un motivo sociopolítico, rey de los judíos, San Juan habla de un motivo teológico. Y eres un blasfemo porque dices ser el hijo de Dios. Cuando está frente a que pasa, ya él lo ha sí, dicho, ya no. Sí. ¿Qué más podemos aducir, verdad? Él se ha considerado rey y se dice ser hijo de Dios. Este podemos decir que es un motivo teológico, ¿no? Sí. Porque para el judaísmo, el considerarse hijo de Dios o atribuirse prerrogativas que no le corresponderían supuestamente, es un blasfemo, ¿no? Es un blasfemo, ¿no? ¿Cuándo se lleva a cabo la muerte de Jesús? ¿Qué día la podemos situar? ¿O dónde la sitúan los evangelios? Los evangelios, recuerden ustedes, ayer hablábamos de la institución de la Eucaristía y ya tocaba este tema, ¿no? Porque también, yéndonos a los evangelios sinópticos, es los evangelios que seguimos para nosotros vivir los días santos, el tríodo pascual, ¿no? El jueves, la cena, el viernes, la pasión de Jesús, y el sábado, podemos decir, por la tarde, la vigilia pascual, ¿verdad? De tal manera que la cena se lleva con los apóstoles y luego después muere Jesús el día siguiente. La cena para los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, es el 14 de Nisan. Nisan es un nombre babilónico que tiene nombre, pues, mes hebreo, ¿no? Mes de los judíos, ¿no? Y luego, de tal manera que Jesús moriría en los evangelios sinópticos el 15 de Nisan. El 15 de Nisan, y resucita el 16, ¿no? Pero San Juan nos cambia un poquito la cuestión cronológica, dándole primacía a lo teológico. Ya hablábamos ayer, ¿verdad? El cordero que se come ya no es el cordero animalito en la cena con Jesús, sino es el cordero Jesús, que es el que se inmola, ¿no?
tal manera que para San Juan es el mismo 14 de Nisan cena y 14 de Nisan muerte de Jesús. Podemos decir esa es fecha, ¿no? Tal manera que podemos considerar que en primacía a lo teológico, el 14 de Nisan de San Juan es cuando muere Jesús inmolado como cordero, llevado al sacrificio, ¿no? Muerte en cruz. Bien, en el tiempo había diferentes formas de crucifixión. ¿Nos puede explicar un poquito, padre? Sí, bueno, esto no viene bíblico, ¿verdad? Podemos hablar nosotros de las costumbres en tiempos de Jesús y de las costumbres romanas en el tiempo de Jesús, o también un poco antes, un poco después, ¿no? Cuando una persona cometía un crimen, había diferente tipo de castigos. Y uno de los castigos casi como pena de muerte, para aquel entonces, era la muerte en cruz, era la muerte en cruz, ¿no? De manera que para el pueblo judío, pues esta pena necesitaba ser llevado a Jesús, pues condenado a Jesús, por haber considerado algo que para ellos era grande, pues, o era penoso, era un crimen muy grande, ¿no? Considerarse rey de los judíos o considerarse hijo de Dios, ¿no? Y las costumbres o tipos de crucifixión que llevaban a cabo los romanos eran principalmente 3 o podemos decir 4, ¿no? La primera es, yo pondría así, ¿verdad? Una muerte de cruz en donde está el madero vertical y solamente un leño. Como una T mayúscula. Como una T mayúscula, pues, ¿no? Ahí amarraban a los condenados y ahí los dejaban morir, pues, ¿no? Ahí los dejaban morir. También la costumbre de pincharlos, ¿no? Para que mueran más pronto y sufrieran menos, pues, ¿no? También, ¿verdad? Después está la segunda, la que conocemos nosotros, es la cruz de la muerte de Jesús, que es como sabemos la cruz, pero con la cabeza arriba, sí. La muerte de cruz de Jesús, ¿no? Cabeza arriba, ¿no? Viene también, hay una tradición también fuera de la Sagrada Escritura, de la época del tiempo de Jesús, en donde se dice que también Pedro fue condenado a la pena de muerte en cruz. Pena de muerte en cruz. Pero dijo Pedro, yo no soy digno de morir de la misma forma con la que murió Jesús, mi maestro, ¿no? Y él quiso ser crucificado cabeza abajo. Muerte en cruz, pero cabeza abajo, ¿no? Ahí se dice que la muerte en cabeza abajo, pues se concentra toda la sangre y es producto, pues, de la muerte, pues, ¿no? Y también se le pinchaba para que la muerte fuera también más rápida, ¿no? Y está la cruz en X. La cruz en X nosotros le llamamos la cruz de San Andrés, porque San Andrés también, apóstol, fue crucificado de esa manera, también quiso morir de esa manera, ¿no? Igual que Pedro, no soy digno de morir como murió nuestro Jesús, nuestro Maestro, y la muerte en cruz, la muerte en X, pues, ¿no? Pero la muerte en X. También es en cruz, pero es en X. Y ahí también la persona que, imagínense, jalado piernas abajo, manos hacia arriba, también se muere por asfixia, pues, ¿no? Y también se le pinchaba en la lanza, en el costado, para que, pues, también la muerte fuera más lenta y fuera más rápida su muerte, ¿no? Diferentes tipos de muertes que el Imperio Romano, por condenados a muerte, lo llevaban a cabo, ¿no? Muy bien, padre, pues qué instrucción tan profunda, tan aleccionadora para poder entender el Viernes Santo, ¿verdad? El momento en el que el Cordero Pascual es sacrificado. Vamos a una cápsula y ahorita regresamos. Viernes Santo. San Juan, teólogo y cronista de la Pasión, nos lleva a contemplar el misterio de la cruz de Cristo como una solemne liturgia. Todo es digno, solemne, simbólico en su narración. Cada palabra, cada gesto, la densidad de su evangelio se hace ahora más elocuente. Y los títulos de Jesús componen una hermosa cristología. Jesús es Rey. Lo dice el título de la cruz, y el patíbulo es trono donde Él reina. Bien, y pues muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Sigan compartiendo para que haya más gente recibiendo estas catequesis. Y vamos a mandar saludos. Jenny Magdaleno, estoy muy agradecida con Dios. A través de ustedes, sacerdotes, podemos escuchar la palabra de Dios, sus predicaciones, que Dios los protege y bendiga siempre. Edna Ligia Borges, hola, muchas gracias a todos por compartirnos sus conocimientos
y experiencias. Siempre bueno tener estos momentos y qué bueno que a pesar de las circunstancias se pudo lograr ánimo y que Dios los, déjenme ver, bendiga abundantemente. Raquel Ortiz Escalera, saludos queridos sacerdotes. Mona Madero, hola, gracias por compartir para escuchar la palabra de Dios. Amén. Nelly Flores, gracias padres por compartir con nosotros estos momentos que nos acercan más a Dios. Pues un ratito más vamos a seguir leyendo los comentarios que nos hacen nuestros seguidores. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos ahora a pasar a esta parte de teológico, este día, el sentido teológico, con el padre Francisco Javier Jaime. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos, muy contento de estar con ustedes, de participar en este tema tan profundo, tan grande, tan significativo para nosotros los creyentes. Quisiera partir de una afirmación, aunque el tema es la muerte de Jesucristo, su pasión y muerte, me gustaría partir de esta reflexión. La Biblia nos enseña que Dios es el Dios viviente, es el Dios de la vida. Todo lo que existe procede de Él. Él nos ha dado la vida. Y la experiencia de la vida que todos tenemos es un bien del que no queremos despegarnos. Esa certeza de vivir y de existir. Es cierto que cuando vivimos siempre tenemos que tener en cuenta la muerte. Somos conscientes de que nuestra vida es breve, es fugaz. Dice el Salmo que la vida es como una flor que nace por la mañana y se muere por la tarde, así de breve es nuestra existencia. Y debo decir que en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, no hay nada más ajeno y extraño al Dios de la vida, al Dios viviente, que la muerte. Dios no creó la muerte, es una consecuencia del pecado. Y el pecado es una realidad que debemos tener presente al hablar sobre la muerte de Jesucristo. Quisiera decir unas palabras de Gabriel Marcel en este horizonte de la muerte, de la incertidumbre de la muerte, una expresión de este filósofo pensador cristiano que dice: amar a un ser es decirle, tú no morirás. En realidad, por más que nos digan que la muerte es una realidad natural, que todos vamos a morir, que debemos prepararnos para la muerte, en realidad nos cuesta. Nos cuesta mucho aceptar esa realidad, nos parece un absurdo, nos parece algo inaceptable, y pienso que esta experiencia nos puede ayudar para comprender con más profundidad el sentido de la muerte de Jesucristo. ¿Qué significa para nosotros la muerte de Jesús? Para nosotros que vamos a morir también, porque Jesús murió como nosotros vamos a morir, como muere cada ser existente, cada hombre, cada persona. ¿Qué significa su muerte para nosotros? ¿Qué sentido tiene su muerte para los creyentes? ¿Qué trascendencia tiene en nuestras vidas? Esta es la reflexión creyente que a lo largo de los siglos, partiendo de los datos bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, se ha hecho en torno a la muerte de Jesucristo. Es una realidad profunda, es una realidad trascendente que toca nuestra existencia y que nos abre a un futuro de eternidad. La Sagrada Escritura dice que la muerte entró en el mundo, la muerte corporal, por el pecado, ¿verdad? Nosotros estamos destinados a la vida eterna, a trascender, por ese instinto de conservación, de conservar la vida siempre. El significado de la muerte de Jesús por nosotros, ese amor tan profundo, Padre, ese amor extremo que a veces uno como ser humano a veces cuesta entender tanto amor. Decía yo que para hablar de la muerte de Jesús y comprender su trascendencia, tenemos que hablar del pecado. El pecado
nos apartó de Dios. Se estableció entre la humanidad y Dios, su Creador, un abismo insalvable. Por eso el Padre envió a su Hijo para reconciliarnos, y este es el sentido de la muerte de Cristo. Tanto las cartas de Pablo, pues aquí está el biblista, las cartas paulinas, las cartas de San Juan también, algunos escritos, nos hablan de el significado soteriológico de la muerte de Jesús. Él murió para salvarnos. Ese es fundamentalmente el sentido que encontramos en algunos escritos del Nuevo Testamento. El significado soteriológico. La muerte de Jesús es una muerte salvífica. Él murió para salvarnos, para liberarnos, para rescatarnos de toda esclavitud. Y esta es la palabra que nosotros, ¿verdad?, como creyentes, anunciamos al mundo. Cristo, su muerte, no fue una muerte inútil, no fue una muerte sin sentido, sino que la muerte de Jesucristo es significativa y tiene un sentido porque murió por nosotros, murió para salvarnos. Así es, y darnos vida nueva, vida eterna, Padre. Este Viernes Santo que a veces centramos la atención en el sufrimiento, en la pasión, y hay una especie de un sentimiento de dolor por lo que le está pasando a Jesús. Pero sí tendríamos que centrar la mirada y decir, lo está haciendo por mí, lo padeció por mí para salvarme. Pienso que cada año tenemos esa oportunidad de una manera solemne, especial, en una celebración litúrgica solemne, como la que celebraremos Dios mediante ese próximo Viernes Santo, esa oportunidad de contemplar el misterio de la muerte de Jesús, de su pasión y de su muerte. Me viene a mi recuerdo la palabra que dice que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Pablo nos dice que el salario del pecado es la muerte, pero que Dios, ¿verdad?, nos da vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Esto suscita en nosotros la esperanza. Aunque vamos a morir, sin embargo, sabemos que el que muere en pecado, el que muere en gracia, tiene un destino distinto, ¿verdad? Morir en gracia en el Nuevo Testamento equivale a decir morir en el Señor, morir con Cristo. Y el que muere con Cristo, ¿verdad?, resucitará para siempre, para participar de una eternidad llena de gozo, ¿verdad?, de plenitud. Así, en el marco pues doloroso de la pasión del Señor, de su muerte, brota la esperanza. Nosotros creemos que la muerte no es la última palabra. Nosotros afirmamos, ¿verdad?, que Cristo ha vencido a la muerte y que participamos de su victoria. Así es, Padre. Pues qué manera de estarnos instruyendo, Padre, de entender para cuando el Viernes Santo vivamos el Vía Crucis, no nos quedemos solo en el dolor, solo en la cruz, como usted dice, sino contemplar el misterio de la salvación, ¿verdad? Que es vino a salvarnos. Y los pecadores tenemos esa esperanza de decir, estoy arrepentido, me equivoqué, pero mi Señor me salvó y me da la oportunidad de empezar de nuevo, de corregir y de cambiar de vida gracias a que su sangre derramada en la cruz por mí, eso me da la oportunidad y me abre una esperanza inmensa para después de celebrar esta Semana Santa renacer como una persona nueva, como una persona diferente, y ese es, como dice la Sagrada Escritura, todo lo hace siempre nuevo. Entonces cada Semana Santa no es una Semana Santa más, es una oportunidad más de experimentar la salvación en Jesús, esta salvación que nos trae para liberarnos del pecado y de la muerte eterna. Así que pues vamos a esta cápsula y ahorita regresamos. Viernes Santo. La madre estaba allí, junto a la cruz,
no llegó de repente al Gólgota, desde que el discípulo amado la recordó en Caná, al haber seguido paso a paso, con su corazón de madre, el camino de Jesús. Y ahora está ahí como madre y discípula que ha seguido en toda la suerte de su Hijo. Signo de contradicción como Él, totalmente de su parte, pero solemne y majestuosa como una madre, la madre de todos, la nueva Eva, la madre de los hijos dispersos que ella reúne junto a la cruz de su Hijo. Maternidad del corazón, que se ensancha con la espada del dolor que la fecunda. Y regresamos después de esta cápsula, de este corte. Queremos agradecer de verdad en La Mira TV, que tú lo puedes seguir a través de YouTube. Lo buscas en La Mira TV, es un programa de noticias local, muy ensenadense, que conduce Gerardo Sánchez. Por cierto, hoy vi en La Mira TV que los bomberos de nuestra ciudad hicieron un simulacro para cuando haya más infectados, esperemos en Dios que no sean muchos, y de cómo el protocolo que se tiene que realizar una vez que los llamen para ir por una persona que sea sospechosa fuertemente o que ya esté infectado. Así, y lo vi aquí en La Mira TV. Lo puedes seguir en YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que lo puedas seguir. Agradecemos porque estamos en el set, en el estudio de La Mira TV, así que muchísimas gracias y los invitamos a que lo sigan a través de YouTube. Y también vamos a seguir saludando. Simón, Padre Simón, gracias por compartir con nosotros, Padre. Sin duda estas catequesis nos ayudarán a profundizar mejor los misterios centrales de nuestra fe. Saludos a todos. Arturo Alvarado González, saludos y gracias por todo. Fabiola García, es muy reconfortante sentirnos acompañados por nuestros sacerdotes, bendiciones. Lupita Sapien, gracias padres por compartir estas enseñanzas, Dios los bendiga. Y también tenemos a María Elena Gutiérrez Marín, gracias padres por compartir, Dios los bendiga por su enseñanza y nos está viendo desde Nueva York. ¿Qué tal? Muy bien, Dios te bendiga. Hemos visto las noticias, Dios los bendiga. Carmelita Álvarez, Carmen Álvarez, gracias a Dios por compartir esta divina enseñanza, Dios les siga dando ese conocimiento tan hermoso, Dios los bendiga a ustedes y representantes de Dios. Tito Surf Plasencia, gracias por compartir. Chelo Vargas, gracias padres por su catequesis en estos momentos de reflexión, gracias por sus divinas enseñanzas. Isabel Castañeda, saludos nuevamente padres, Dios los bendiga a todos, en especial a nuestro pastor don Rafael Valdés, que el Señor les siga dando sabiduría, entendimiento y siga dándoles ese ánimo de seguir día a día en él. Déjenme ver porque escribí un poquito más. Bendiciones. María de Sucre, Dios los bendiga y proteja siempre. Rosa Amador, gracias. Raúl García, Lucas 22:19, Jesús mandó a sus apóstoles conmemorar su muerte. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Hay que hacer calendario judío, no lo entendí por ahí, pero sí, lo seguimos celebrando. Gracias. Carmen Janet Ramírez Melgoza, gracias a Dios por esta oportunidad de recibir formación aún en estas circunstancias y gracias padres por compartir su conocimiento con nosotros, pues nos ayudan a vivir en esta Semana Santa nos ayudan a vivir esta Semana Santa con mayor profundidad. También Tony Ansaldo, saludos y bendiciones. Pues bien, gracias a ustedes, a todos los que nos están siguiendo, comparta, siga compartiendo para que nos sigan viendo. Y bueno, le toca el turno al aspecto litúrgico al Padre Francisco Barragán. Buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, me da mucho gusto una vez más compartir con ustedes esta tarde, con mis hermanos sacerdotes y con todos ustedes que nos siguen ahora en las redes sociales. Y estamos enfocados ahora en el Viernes Santo. Es propiamente el enfoque en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo lo celebra la Iglesia, ¿no? Cómo la Iglesia nos introduce en este misterio de la muerte de Jesús y cómo nosotros lo podemos vivir también y cómo podemos expresar ese dolor, esos sentimientos
en el día en que nuestro Maestro ha muerto. Y la Iglesia lo hace a través de dos formas. Lo principal es el acto litúrgico que se llama la Pasión, Viernes de la Pasión del Señor. Y esta celebración se hace después de las 3 de la tarde, que es el momento más o menos que Cristo murió, en un horario apropiado para que la mayoría de las personas puedan asistir, puedan estar presentes. Ahora sabemos que pues por esta contingencia no vamos a poder estar físicamente presentes, pero sí espiritualmente, que desde la catedral la vamos a tener a las 6 de la tarde. Esta celebración tiene 3 partes primordiales. La primera es la liturgia de la palabra, luego la adoración de la cruz y luego al último la liturgia de la comunión, de la Sagrada Comunión, que así se llama en la estructura de este día. En la primera parte podemos también dividirla en 2 para poder entender un poco los signos tan importantes que tiene esta celebración, que nos debe de llevar a experimentar precisamente la desolación de una persona que pierde a un ser querido. Y la Iglesia ha perdido, ¿verdad?, su Maestro, y a través de los signos litúrgicos intenta que nosotros tengamos, con la pedagogía de la Iglesia, estos sentimientos. Y el primero de todos es que el altar está desnudo, y ojalá que así lo tengamos los sacerdotes, aunque no podamos tener ahora todas las personas presentes, pero nos van a ver a través de los medios y tenemos que dar este sentimiento a las personas, ¿no? De que estamos en un momento de desolación, el altar está vacío, no tiene vela, no tiene mantel, no tiene ningún arreglo. El sacerdote, el que va a presidir la celebración, entra en un total silencio, ¿no? Junto con sus ministros, llegan hasta el pie del altar y el sacerdote, el que preside la celebración, se va a postrar totalmente, ¿no? Este es un signo, híjole, muy fuerte, que nos dice cómo tenemos realmente desolado el corazón, y es un signo, esta postración, de pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, pero también de mostrarle a una humanidad que se encuentra en un momento totalmente desastroso, triste, desolado, ¿no? Luego de un momento de silencio que debemos de guardarlo, ¿verdad?, para meditar precisamente Jesucristo ha muerto por nosotros. El sacerdote se pone de pie junto con la comunidad, inmediatamente hace la oración colecta. Ya no hay saludo inicial, no tenemos el acto penitencial, sino vamos directamente a la oración colecta. Recordemos que es el único día que no celebramos nosotros la Eucaristía. Es una liturgia meramente de la palabra, pero con el rito de la adoración de la cruz incluido. Después de la oración colecta que hace el que preside la celebración, viene la liturgia de la palabra, que el centro, por supuesto, está en el Evangelio, que es la lectura de la Pasión, que se hace de una manera dialogada, y que ya el padre Mario nos ha ayudado a profundizar un poquito más, y el padre Jaime también, a través de la teología de la muerte, ¿no?, de la muerte de Jesús, pero que tiene una conexión para la vida. Después de la liturgia de la palabra... Padre, nada más sí. una pregunta, padre. En la liturgia de la palabra vamos a escuchar, a meditar el profeta Isaías, el siervo profeta, doliente, que es un exactamente. cántico del muy... muy elocuente, y que nos habla 8 siglos atrás, si no me equivoco, ¿verdad, padre Mario?, de lo que va a suceder con la persona de Jesús. Él es el Cordero inocente que da la vida por cada uno de nosotros. Esa es la primera lectura exactamente que vamos a escuchar, y ojalá que abramos los oídos, no solamente físicos, sino los oídos del corazón, para poder contemplar de una manera más espiritual lo que celebramos este día en la iglesia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego... Y el salmo que nos comentabas antes de entrar al programa. Exactamente, la respuesta es lo que dice Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no?, que también se centra en la pasión del Señor que vamos a escuchar. Después de la liturgia de la palabra viene otra parte muy importante que estábamos comentando hace un momento, que es la plegaria universal, que ahora tiene unos toques muy especiales. Se hace de una manera solemne, ¿verdad? Empieza la persona que
que va a leer la petición, que es un poco larga, pero se concluye o se complementa con la oración también del que preside la celebración, ¿no? Y así se hace, son 10 oraciones y que ahora la Iglesia ha querido implementar una más para pedir por esta situación que estamos viviendo en todo el mundo de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Y pedir por los enfermos, por los que han muerto, por las personas que están sufriendo por esta pandemia. Luego viene la otra parte, una parte muy importante, la parte central, se puede decir, de esta celebración, que es la adoración de la cruz. Y esta adoración de la cruz se puede hacer de dos maneras. La presentación de la cruz se puede hacer de dos maneras y la adoración pues es única, ¿no? Pero la presentación de la cruz se puede hacer de dos formas para que lo tengamos en cuenta y cuando Dios quiera el próximo año ya podamos hacerlo de una manera ordinaria, ¿verdad? Lo tengamos en cuenta en los equipos litúrgicos. Se debe de cubrir la cruz y tiene que tener a Jesús, o sea, tiene que ser un crucifijo, ¿no? Y se tapa totalmente la cruz con el crucifijo y nos dicen las rúbricas que debe de ser de color morado, porque por ahí algunas personas preguntan, padre, ¿de qué color se debe de tapar el Cristo? Bueno, investigando y leyendo, la rúbrica dice que debe de ser de color morado y hay dos formas de presentarse la cruz. Una es desde el inicio del pasillo central hacia el presbiterio, ¿verdad? Y se presenta 3 veces, una al inicio donde va a comenzar la procesión, la otra a la mitad y la última al frente del altar, ya estando en el presbiterio. Y se hace una aclamación, ¿no? Que dice, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo. Y luego todos respondemos, venid, adoremos, ¿no? Y se hace durante 3 veces. Y la primera vez que se hace en el inicio del pasillo central, en dirección hacia el presbiterio, se debe destapar la primera parte, la parte de arriba, dicen así las rúbricas. Luego se presenta, se hace la aclamación y luego la gente y las personas, los fieles, se nos invita a tener un momento de adoración, es decir, un silencio. Nos hincamos, si es posible, dicen las rúbricas, para contemplar la cruz del Señor, donde entregó la vida por cada uno de nosotros. Y así se hace en las 3 ocasiones. Después de que se presenta en la última vez, entonces se hace la adoración propiamente de la cruz, que se hace a través de un gesto, ya sea una genuflexión o una reverencia profunda o un beso. Ahora no lo vamos a poder tener de esa forma como lo hacemos regularmente, que le damos un beso, pero lo vamos a hacer con una reverencia profunda, los que vamos a poder estar en las celebraciones. Pero también ustedes desde sus hogares, ¿verdad?, no se quedan ajeno a este gesto tan importante. También hay que hacer esa genuflexión, ese signo de cercanía a Jesús, que sin duda lo tenemos también ahí en nuestros hogares, en nuestras casas. Padre, invitar a la gente que tenga estos signos en su casa, un ramo que ya pasó el Domingo de Ramos, la cruz y el cirio, ¿verdad? Así es. Que tenga en su casa estos signos tan importantes que nos ayudan a entender, a vivir esta liturgia, ¿verdad? Sí. Hay muchas iniciativas muy buenas que nos ayudan a tener precisamente estos signos en nuestros hogares para que nosotros, mientras vamos siguiendo también las transmisiones en vivo de la celebración, podamos vivirlas de una manera más íntima, ¿verdad? Y si se nos pide el Viernes Santo, si es posible, en tu hogar, pongas una mesita como la que tenemos aquí y pongas un crucifijo ahí para que tengas y para que vivas de una manera más íntima esta celebración con toda la iglesia. Y la tercera parte, ¿verdad?, de esta celebración litúrgica de la Pasión del Señor del Viernes Santo es el momento de la Sagrada Comunión. Recuerdan ustedes que el altar está desnudo totalmente, entonces en este momento se pone el mantel y luego también un corporal. Y uno de los ministros va y trae el copón que tiene las formas donde está Jesús, nuestro Señor, y viene junto con 2 candeleros a los lados, ¿verdad?, en silencio total hacia el altar, lo deposita sobre el corporal que está pues en el altar y el sacerdote empieza
así sin ninguna otra introducción, a rezar el Padre Nuestro. Y después del Padre Nuestro viene el embolismo, pero se omite aquí el saludo de la paz. De por sí ahora lo vamos a omitir por estas cuestiones, pero todos los Viernes Santos se omite el saludo de la paz y se pasa directamente a la comunión. Y después de comulgar, ¿verdad?, se vuelve a reservar el Santísimo en este lugar apropiado y se lleva también con los dos candeleros a su lugar y se despoja una vez más el altar. La misa termina con la oración final. Es la celebración, no es misa. La celebración, sí, exactamente. La celebración termina, ¿verdad?, con la oración final, y tampoco hay una bendición porque precisamente no es una misa, hay una oración de bendición, pero no se hace el gesto de la bendición como lo hacemos nosotros regularmente. Y luego los ministros se retiran totalmente en silencio y así nos preparamos para la gran vigilia pascual al siguiente día. Pues muy significativa esta celebración de Viernes Santo, estas tres partes: la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y el rito de comunión. Es un día muy sentido, muy cargado de espiritualidad, de emociones, pero sobre todo la certeza de que Jesús, celebramos ese día el sacrificio de Jesús por nosotros. Vamos a una cápsula y ahorita regresamos. Viernes Santo. El Viernes Santo no se celebra la Eucaristía en todo el mundo. El altar luce sin mantel, sin cruz, sin velas ni adornos. Recordamos la muerte de Jesús. Los ministros se postran en el suelo ante el altar al comienzo de la ceremonia. Son la imagen de la humanidad hundida y oprimida, y al tiempo penitente que implora perdón por sus pecados. Van vestidos de rojo, el color de los mártires, de Jesús, el primer testigo del amor del Padre y de todos aquellos que, como Él, dieron y siguen dando su vida por proclamar la liberación que Dios nos ofrece. Regresamos con más saludos. Aquí tenemos Marta Cecilia Cortés. Muchas gracias por compartir la pasión de Cristo. Que Dios los bendiga. Lupita Buenrostro, saludos padres, que Dios los siga bendiciendo. Rebeca Heredia Contreras, gracias padres por compartir, saludos y Dios los cuide y los bendiga. María Oliva Picasso Olmos, gracias por compartir y permitirnos escucharlos en estos momentos en que estamos viviendo esta reflexión sobre la muerte de Jesús en la cruz. Fue por nosotros, nos da fe, confianza y tranquilidad. También Octavio Jiménez, un saludo. María Olivia Picasso volvió a escribir, gracias por compartir, prepararnos para vivir y la pasión de Cristo. Julia Martínez, Dios los siga colmando de bendiciones, gracias por estas reflexiones que nos están compartiendo, saludos. Lupita Galindo, Dios los bendiga. María Olivia, saludos a los cuatro, muchas gracias. Alba Alicia Valenzuela, gracias padres por sus enseñanzas, Dios los bendiga. Pues así es, muchas gracias a ustedes que nos están siguiendo a través de este Facebook Live en Diócesis Ensenada. Compártalo para que más gente sea instruida en nuestra fe, para dar razones de nuestra fe. Y bien, vamos a entrar en este momento a un diálogo. Padre, usted nos decía hace un momento sobre los motivos de la muerte de Jesús. ¿Cuáles fueron los motivos? Sí, le salió al inicio de unos motivos que surgen de la narración bíblica, que es proclamarse como rey de los judíos, o los judíos lo consideraban como tal y no lo querían reconocer. El siguiente motivo de parte de la muchedumbre y de parte de los judíos era por considerarse ser hijo de Dios, como blasfemia, pues, ¿no? Que es para ellos una ofensa grande. Pero los motivos de Jesús, esos son sumamente interesantes, porque el primer motivo es para hacer la voluntad del Padre. Jesús mismo lo podemos ver en el huerto de los olivos, en el mero momento en el cual después de la cena ya salió el traidor Judas para entregarlo, va a hacer oración.
Y recuerden ustedes, Jesús siempre, en cada momento importante de su ministerio, se recluye, se va a lo solitario o al monte a hacer oración. Y en ese ambiente, recuerden ustedes, tan profundo, quiero comentar dos detallitos. El primero es cuando es Jesús en ese momento de oración, dice sobre todo, el único que lo menciona es el Evangelio de Lucas, que salían de sudor con sangre, ¿verdad? Ese fenómeno que se le llama el haimatidrosis, ¿verdad? O sea, el sudar en un momento tan intenso hasta derramar sudor con sangre, ¿no? Es un momento sumamente profundo de parte de Jesús y vemos el dolor físico, anímico y la adrenalina que estaba derrochando Jesús. Profunda oración. Y lo segundo, dice Jesús, si tú quieres que pase de mí este cáliz, pero no que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, sí, Jesús, un motivo profundo para poderse entregar y donar en su vida, como lo hizo, ¿verdad?, en su sufrimiento, para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Al Padre también le dolía ciertamente que el dolor de su Hijo, ¿no? Pero su Hijo lo quería padecer por bien de nuestra salvación, como decía el Padre Jaime hace ratito, ¿no? Un valor soteriológico, ¿no? Por la salvación de todos nosotros, ¿no? Y ese es un motivo, ¿no? Un segundo motivo podemos añadir, ¿verdad?, que sería por solidarizarse con el hombre. El sufrimiento humano siempre pues lo hemos nosotros recibido, ¿no? Sufrimiento físico, sufrimiento anímico, espiritual, de una u otra manera, ¿no? Pero también Jesús padeció por nosotros. Supo sufrir y supo en su propia carne recibir ese dolor profundo y por eso nos decimos nosotros, ¿no? Jesús comprende nuestros dolores porque Él mismo sufrió. Él sufrió. Y por amor a la humanidad. Bueno, también, ¿verdad? Otro motivo sería ya lo que dijo el Padre Jaime, ¿no? Jesús tanto amó al mundo que le entregó su propio Hijo, ¿no? Y su propio Hijo también, por amor al mundo, se quiso donar su vida por todos nosotros. Padre Jaime. Yo quisiera invitarlos a todos a que contemplemos esta realidad de la que hoy hemos estado hablando como una cátedra, como una enseñanza. ¿Qué nos enseña Jesús desde la cruz? El Padre mencionaba que esos motivos, ¿verdad?, de la muerte de Jesús fueron para que se cumpliera la voluntad del Padre en Él, la obediencia del Hijo, ¿no? ¿Qué nos enseña Jesús desde la cruz? ¿Cuál es la enseñanza? Y también el modo como Él aceptó esa voluntad del Padre. La dimensión salvífica de la muerte de Jesús se da en el modo como Él lo aceptó. La liturgia nos dice que lo aceptó libremente, una muerte libremente aceptada. No lo hizo forzado, lo hizo por amor y con libertad. Él dio su vida por nosotros. Y ese hecho nos tiene que tocar también en el corazón y hoy llevarnos esa pregunta. ¿Qué nos enseña Jesús desde la cruz? En nuestras situaciones cruciales también, como las que estamos viviendo, ¿qué nos enseña Jesús? Sobre todo, una invitación a la confianza. Aunque haya un momento como Él en el que podamos decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Que podamos experimentar humanamente esa soledad, ese abandono. Sin embargo, Jesús nos enseña también a confiar. En tus manos encomiendo mi espíritu. Que así sea también nuestra actitud como creyentes, confiar en el Señor. En Él está puesta nuestra esperanza. Hay un momento en el que, en la película de Mel Gibson, sí, es una buena película basada mucho en la Sagrada Escritura, en este dolor del padre que decía el padre Mario. Hay una escena que a mí me llamó mucho la atención cuando vi la película. Cuando Jesús muere, la cámara va al cielo y viene una gota de agua. Y entonces cuando cae la gota, tiembla todo, retumba todo. Y decía, de momento preguntaba, ¿por qué? ¿Y esa gota por qué? Y alguien dijo, era una lágrima del padre, ¿no? De ver a su hijo que estaba sufriendo, haciendo su voluntad. Padre Francisco. No perder la dimensión espiritual que tiene la liturgia, ¿verdad? La liturgia que tiene tantos signos, pero lo más importante es que los signos nos llevan siempre a la espiritualidad, a conmemorar, ¿verdad?, lo que sucedió
en el pasado, como la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero la liturgia tiene esa dimensión espiritual que llena nuestro corazón también de consuelo, de amor, y nos hace experimentar, ¿verdad?, junto con Jesús, como decían los padres, el abandono, la soledad, la traición, pero en la liturgia encontramos siempre ya esa conexión de la resurrección, de la vigilia pascual, encontramos esa conexión de la vida, encontramos esa conexión con Dios que nos ayuda en esos momentos también de tristeza, de dificultad. Y qué mejor un momento que este Viernes Santo, recordar y vivir el dolor que tiene la humanidad en este momento y poderlo poner en las manos de Dios, que lo redime, ¿no? Que después viene la salvación, viene el momento de la cruz, pero luego viene también el momento de la resurrección. Así es. Me gustaría aclarar algo. En la Biblia no viene la gota. O sea, Mel Gibson quiso, sí, porque dije bíblicamente, Mel Gibson quiso reflejar así en esa escena esa parte del dolor, ¿no?, y del amor. Padre, ¿qué significado tiene la cruz? Porque para los judíos dice la Escritura que era una necedad, para los griegos Sí. una locura. Nosotros, cuando yo hablaba de la cruz, pues es la forma en la cual se lleva a cabo la muerte, la pena de muerte, pues, ¿no? Pues de parte del Imperio Romano, que lo adoptan los judíos y presionan para que muera Jesús en la cruz, ¿no? Para ellos, se considera que fue la victoria de ellos, porque ya murió aquella persona que se consideraba como rey y no lo logró, ¿verdad? Pero para nosotros, lo que para ellos es un fracaso, para nosotros es un éxito, ¿verdad? Para lo que ellos eran un fracaso, para nosotros es la glorificación, ¿no? Y desde entonces, para nosotros, el madero de la cruz es símbolo de salvación. Es símbolo, como ya lo insistió el padre Jaime, ¿verdad?, el símbolo soteriológico, ¿no? Ajá. La muerte, la cruz, lo que para unos es locura, ¿verdad?, pues solamente un loco se deja matar y llevar a la cruz, ¿verdad? Es una especie como de, no puede ser que una persona se deje llevar, para algunos es necedad, es locura, ¿no? Y solamente un loco lo hace, pues sí, loco por amor, por todos nosotros, pues, ¿no? Y para otros es un escándalo. Como un rey que va a ser consagrado rey, es posible que se lleve a la cruz. Para nosotros, pues, es el cambio, ¿no?, de la cruz, muerte de un criminal, al cruz de la salvación, que Jesús muere por nosotros en cruz, para todos nosotros, ¿no? Yo quisiera también ahí, ya como para mi participación terminar, cuando Jesús está en la cruz, hay unas palabras que mencionan, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es Jesús siempre misericordioso, ¿no? De manera particular lo tiene San Lucas. Es decir, siempre Jesús, aun a pesar de que está en todas las adversidades, todos los obstáculos, todo el mundo encima, perdónalos. El perdón, ¿verdad? Ahí nosotros podemos, en ese tiempo de Semana Santa, en esos tiempos de guardar, decimos nosotros, o decíamos antiguamente, ¿no? Pues decimos, allí habrá que aprender de Jesús la capacidad de poder perdonar al hermano, aun a pesar de que de repente pues, no se porta bien con nosotros, ¿no? Pero Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Y lo segundo, que solamente lo tiene San Juan, cuando Jesús está en la cruz, pues ve a su madre, mujer, aquí tienes a tu hijo, San Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Decimos nosotros que es símbolo como de la maternidad de María, de la iglesia, pero también es madre nuestra, ¿no? Vas ahí como Jesús también nos invita a nosotros, ¿no? Hijos, ahí tienen a su madre, recuerdan a María que intercede siempre por nosotros, ¿no? Así es. Padre Francisco, tenemos... También quisiera invitarlos a que no olvidemos los actos de piedad popular, que son muy importantes, y creo que ahora van a tener una importancia aún más grande porque vamos a estar en casa. Esos 4 actos de piedad popular más importantes del Viernes Santo, que son el rezo del Via Crucis, el Rosario Viviente, las 7 palabras, y también, bueno, no lo vamos a poder tener ahora, pero en un futuro, si Dios quiere, lo vamos a realizar como nos ha pedido la Congregación del Culto Divino, ¿no? Tal vez el día de la Santa Cruz, que podamos nosotros vivir la marcha también del silencio. Pero sí, estos actos de piedad que son muy importantes y que no debemos dejar a un lado en estos días santos y ahora enfocados en este Viernes Santo. Muy bien, tenemos algunos saludos finales. Lorena Pérez Rosa, Dios los bendiga desde San Quintín. Muy bien, muchas gracias. Sara Ezequiel, gracias, padres, Dios los bendiga. Elizabeth Retana, gracias por enseñarnos más sobre nuestra liturgia. Saludos de la comunidad de Nuestra Señora del Carmen.
Amparo Espinosa, gracias a los 4 y saludos al padre Barragán, me da gusto volver a verlo. Usted fue mi maestro en Seglares, muy bien. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Maniadero, gracias por compartir, solo tengo una pregunta. Bueno, ya después la vamos a ver porque ahorita se nos está terminando el programa. Laura Elena Rodríguez, mil gracias padres por explicarnos detalladamente la palabra de Dios y poder vivir con amor las celebraciones del Tríodo Pascual. Saludos, Padre Barragán. María Irene Mendoza, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús, a nuestro señor obispo Rafael y a todos nuestros sacerdotes de Baja California, especialmente de Ensenada y el mundo entero. Amén. Pues solamente nos resta decirles muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que mañana a las 6 de la tarde nos acompañen nuevamente y que pueda compartir con sus contactos este programa para que más gente sea instruida y pueda vivir fuertemente, espiritualmente esta Semana Santa. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, mañana aquí a las 6 de la tarde. Gracias, padres. Viernes Santo. Jesús es sacerdote y templo a la vez, con la túnica sin costura que los soldados echan a suertes. Es el nuevo Adán junto a la madre, nueva Eva, hijo de María y esposo de la Iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de la Escritura, el dador del Espíritu. Es el Cordero Inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Es el exaltado en la cruz, que todo lo atrae a sí, por amor, cuando los hombres vuelven hacia él la mirada. Encuentros de reflexión. Un momento para profundizar los misterios que celebramos en Semana Santa. Meditación bíblica, teológica y litúrgica. Evangeliza y comparte. Síguenos a través de las redes sociales por Facebook, Diócesis Ensenada.